Usted sabe que me dedico a estudiar, analizar, a buscar información, a bucear, como se dice en la calle, acerca de los fenómenos sociales, políticos, económicos que ocurren en la sociedad. Y para ello dedico bastante tiempo a comparar las visiones, las interpretaciones de varios personajes importantes de la historia que han intentado, han buscado alguna respuesta a cómo funciona la sociedad, cómo desde que éramos nómadas y personas en muy poca cantidad que buscábamos la sobrevivencia, estoy hablando del homínido, y luego nos hemos agrupado, luego el hombre hace 5.000 años más o menos antes de Cristo se ha estacionado, es decir, dejó de ser nómada y se estacionó en un lugar y ahí se crearon las aldeas, los pueblos y así sucesivamente, hasta ahora. Y no ha cambiado mucho, o sea, la conducta primaria del hombre no ha cambiado, se llama el cerebro reptiliano, que es el que manda, digamos, ¿no? Es la matriz, bueno, pero a ver, la idea es la siguiente, es decir, ¿cómo se explica que algunos países, algunas sociedades hayan progresado de forma tan rápida y otros se han quedado atrasadas? Hay varios estudios y varios contemporáneos, porque este es un tema viejo de análisis y hay varias teorías. Se han creado varias teorías y esas teorías han sido, digamos, interpeladas y muchas de ellas han quedado en la historia porque definitivamente se ha demostrado que no es así, no funciona así. Entonces, hay una teoría que es la teoría de las élites. Hay varios filósofos que han estudiado a profundidad esto de la teoría de las élites. Entre ellos está Foucault, por ejemplo, está Weber, está Pareto, está Mosca, está Robert Mitchell, bueno, Dahl, bueno, hay varios expertos que han hecho una especie de análisis a profundidad. ¿Por qué hay Robinson con Acemoglu, que también es en su último trabajo, que es un bestseller, es una obra extraordinaria? También ellos han hecho una serie de investigaciones y han llegado a la conclusión, con sus matices cada uno, han llegado a la conclusión a lo siguiente, que la sociedad, al ser piramidal, los responsables del fracaso, del éxito de una sociedad, tiene que ver con la élite. Tiene que ver, aunque esto aparentemente no sea así, pero empíricamente se ha demostrado que es así. La masa no piensa. Hay un libro de Elias Canetti, por ejemplo, que es fabuloso, que explica que justamente son 2 o 3 personas las que definen la conducta de la masa. Entonces la masa no piensa. La masa, lo que Ortega Gasset también tiene un libro extraordinario que yo recomiendo acerca de esto de las masas, aquella gente que cree que lo colectivo, el pueblo, la sociedad, no piensa la masa, definitivamente. Ahora, aquí hay un grupo, en la parte superior hay un grupo pequeño que se llama élite. Élite no porque sean los mejores, sino porque están arriba. O sea, porque normalmente asociamos la palabra élite con los mejores, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces un cuerpo de élite, y se cree que asocia la palabra con aquellos que son los más entrenados, los más expertos. No, élite porque están en la parte superior y porque mandan, porque tienen poder. En el caso de Yacuiba y en el caso de Gran Chaco, esto lo expliqué en otra ocasión, ¿no? Porque en sociedades estructuradas o en sociedades más desarrolladas, la composición de la pirámide es distinta a la composición de la nuestra. Eso en otro momento voy a explicar con más detalle. Pero la nuestra está compuesta en la vértice superior por los políticos. En otras sociedades son los intelectuales. Aquí no, son los políticos. Entonces los políticos definen el rumbo, la velocidad, la gradualidad de los cambios y del progreso y la perspectiva histórica que tiene un pueblo. Entonces, los grandes responsables, en otras palabras, de que Yacuiba, el Chaco, esté retrasado y no hayamos aprovechado la oportunidad,
es la clase política, eso quiero decir. Aunque la palabra clase, el concepto, o digo, los términos, las palabras compuestas de clase política está mal dicha, porque no es una clase, pero voy a usar para que usted me comprenda lo que quiero decir. Entonces, la clase, con ese objetivo, ¿no? Porque en la academia no existe esto. La clase política, las personas que administran, tienen el poder político en su mano, la interpósita persona de la voluntad general, hablando en términos filosóficos, esas personas, que son nuestros políticos, estas personas son las que deciden si la sociedad sigue pobre o no. Son los culpables, son los responsables de todo esto. Ahora bien, si eso es así, si eso efectivamente sucede de esa manera, entonces, ¿qué debemos hacer para cambiar? O sea, la sociedad, los cambios no se producen de abajo para arriba. Nunca ha sido así, nunca. Nunca la sociedad ha cambiado de abajo para arriba. Usted me dice, pero Farfán, la Revolución Francesa, aparentemente, pero si nosotros analizamos con mayor profundidad, aparentemente las pescaderas fueron las que generaron la Revolución Francesa, aparentemente, pero no es así. Es decir, ya hace más o menos 2 siglos atrás se produjo la Revolución Francesa. O sea, la cabeza de Luis XVI ha rodado hace 200 años atrás. 200 años atrás de la Revolución Francesa ya rodó la cabeza de Luis XVI. O sea, para que ustedes se den cuenta lo que quiero decir, ¿no es cierto? Los que analizamos no vemos la apariencia, lo que se ve, lo de afuera, o lo que cuenta la historia. No, vemos lo que está detrás y cómo se produce, dónde se origina el fenómeno social. El fenómeno social no es que en ese instante se genera, no, se produce por algo y tiene un origen, tiene una causalidad. Bueno, entonces, todos los fenómenos sociales importantes, la Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa, que es la inglesa, la Revolución Americana, la Revolución Rusa, la Revolución de Latinoamérica, todas estas revoluciones nunca se produjeron de abajo hacia arriba, siempre de arriba hacia abajo, para terminar arriba. A ver, no sé si me comprenden, ¿no? O sea, arriba se genera la revolución, los cambios estos, viene abajo, ¿no? Genera el revolver, porque revolución viene de revolver, de cambiar, y genera el impacto arriba. Así es. A veces cambia de actores, o a veces no cambia de actores también, dependiendo. Como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los actores eran los mismos, se cambió la regla del juego y se volvió al estado anterior, sino con otra regla de juego. O sea, simplemente eso. Esa es una revolución en el fondo. Y esa es una revolución exitosa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, en el caso del Chaco y Yacuiba, hemos tenido una élite, una clase política, que ha generado el cambio, porque no se produjo abajo el cambio. Es decir, esto es la autonomía regional, 45%, qué sé yo. Esta élite ha provocado el cambio acá, ha azuzado, ha soplado las brasas para que arda el fuego, ardió el fuego y terminó con la misma élite. Y la élite, obviamente, ha usado a la masa para beneficio propio y se ha enriquecido, qué sé yo, y no ha cambiado nada. O sea, el cambio es aparente, el cambio ha sido solo de regla del juego, no ha sido de fondo, ha sido un cambio de fachada nada más, pero en el fondo no ha cambiado nada. O sea, esa es una revolución, esos son fenómenos sociales. Eso ha pasado en el Chaco. Yo estoy dispuesto a discutir y a debatir porque tengo la evidencia de lo que ha pasado. Es decir, ese es el fondo del tema, o sea, no es la apariencia, porque uno ve, pero la movilización, los bloqueos, la aspiración, sí, efectivamente eso es real, o sea, no estoy diciendo que eso no ha ocurrido, sino que las fuerzas motrices, ¿no?, de este cambio las produjeron unas cuantas personas de arriba para abajo, y se produjo, y así. Pues entonces, eso no es discutible. O sea, no está en discusión ese tema, esa premisa que acabo de mencionar, cómo funciona la sociedad y cómo ha funcionado siempre ha funcionado así. Y va a seguir funcionando así porque esa es la ley natural, ¿no? Punto. O sea, entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es mi pregunta. ¿Qué debemos hacer para que esto cambie? ¿Qué vamos a hacer para que? Porque si no ha funcionado, si tenemos
una clase política que no tiene la capacidad, la competencia, el compromiso, el amor, el cariño, la visión para hacer cambios profundos de verdad, no cambios de maquillaje, de verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar la clase política. Porque la clase política, si usted se da cuenta, es la misma desde hace 30, 40 años. Es exactamente la misma, no ha cambiado. Siguen los mismos actores, siguen los mismos. Es decir, ellos han provocado este cambio, ¿no es cierto?, para terminar en manos de ellos mismos. Miren ustedes, qué inteligentes que fueron, ¿no? Para terminar en manos de ellos mismos el poder, o sea, el poder acá lo han sacudido un poco para que se genere acá el cambio abajo. Entonces han usado la masa, han soplado las brasas para que se arda, para que arda la revolución, se produjo el cambio, se hicieron reglas de juego nuevas, aparentemente nuevas, porque son las mismas, aparentemente el estatuto, la nueva constitución, no sé, pues el tema de, por ejemplo, algunas normas, transferencia de competencia, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Son reglas de juego. Eso es normal, eso pasa siempre. Pero esas reglas son las mismas de las anteriores, sino que un nuevo nombre nada más, ¿no? Y esto ha beneficiado únicamente a los de arriba y no a los de abajo, como debería ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar de clase. El problema no está abajo, el problema no está en la gente, el problema no está en el estatuto, el problema no está en la autonomía. El problema está, cuando digo estatuto me refiero a la regla del juego, o sea, al documento, no a lo que contiene. Claro que sí hay que cambiar esto, porque es un esperpento esto. ¿No? Quita el problema en el contenido, pero no en el documento como tal, no en la regla del juego, no en la norma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar de clase política, es decir, de los actores, porque son los mismos, los que están en este momento, todos, oposición, son los mismos. Son caras nuevas, pero son los mismos, con los mismos métodos, las mismas formas. Ese es el problema de fondo. O sea, no va a cambiar Yacuiba, no va a cambiar Gran Chaco, no va a cambiar Tarija, si siguen los mismos administrando el poder. Ese es el problema de fondo. No va a cambiar, escuche bien, no va a cambiar Yacuiba. Porque estos se reciclan, se camuflan, descansan un tiempo, vuelven otra vez, así. O sea, ellos son los mismos de hace 30, 40 años atrás. Siguen ellos. Entonces, son muy hábiles, son muy inteligentes en eso, ¿no? Son muy inteligentes, pero hay algunos actores nuevos, pero son con las mismas prácticas, las mismas formas de hacer política. El problema está en la forma de hacer política, y estoy hablando del MAS y también de la oposición, no solamente del MAS, sino también de la oposición. Tienen las mismas prácticas y vienen con las lógicas de hace 30, 40 años atrás. Dice Einstein, estúpido es creer que se produce un cambio haciendo lo mismo. ¿Verdad? Pues, ¿no? O sea, si hacemos lo mismo, no esperemos cambiar. Si vamos a seguir con esta misma clase política, no esperemos que las cosas van a cambiar. No va a cambiar nada. Esta gestión no va a cambiar. Un año ha pasado del alcalde municipal que tiene mucha experiencia, que la gente decía, no, mire, el tipo, cuando estaba de alcalde había mucha plata y que iba a traer plata. Por poco no decía, yo ya tengo, ya como Papá Noel, ¿no? Tengo el bolso lleno de plata y si ustedes me eligen, yo voy trayendo la plata y pongo. Faltaba eso, quería. Pero lo ha dicho de manera indirecta para ganar el voto. La gente le ha creído. No va a cambiar. Ya ha pasado un año y no hay una sola idea del alcalde municipal. Una idea, una. No tiene capacidad, no le interesa, no le importa, esa es la verdad. No le interesa. A él lo que le importa es su beneficio personal únicamente. Eso le interesa su grupito y su comité de aduladores, de aplaudidores que encabeza el presidente del Consejo Municipal. Él es el presidente, él es el más entusiasta, es el chupamedia en primera fila, ¿no? Eso le interesa, esos son los únicos que se van a beneficiar, nadie más. Nadie más. Usted no espere nada del alcalde ni del gobierno, no espere nada, porque no va a pasar nada. Un año y no han presentado una idea para resolver el problema del ciudadano. Siguen las calles bombardeadas, sigue alumbrado público, sigue todo descuidado y Yacuiba. O sea, no hay creatividad, y están correteando a las pobres señoras que venden ahí en la esquina del hospital, sacando plata para pagar a los concejales vagos, ¿no? A los vehículos, qué sé yo. Obviamente, eso van a hacer.
¿no? Van a corretear, van a bolsiquear a la gente, van a perseguir a la gente, pero mejorar la vida de la gente no, o sea, no tienen idea, no tienen idea. Entonces, no va a cambiar eso, definitivamente. Con la actual clase política no va a cambiar. Va a cambiar, escuche bien esto, va a cambiar cuando cambiemos no solo de personas, porque el tema no está en cambiar solamente personas, sino personas que tengan nueva forma de hacer política. Esa es la clave, ese es el punto. Ahí está el problema. El problema no está en las personas, cambiar como la famosa novela, obra del gato pardo, ¿no? El gatopardismo. Cambiar para no cambiar nada. No, esa no es la solución. O sea, cambiar de fachada, cambiar de cara. No, como dicen, el gatopardismo al estilo boliviano es una chola con otra pollera, ¿no? Una camba con otra falda, dice, ¿no? Pero es la misma camba, para ponerle una mujer con otra polera, con una mujer con otra falda, digamos, ¿no? Pero es la misma mujer. O el hombre, para no me digan que soy machista, qué sé yo, un hombre con otro pantalón, ¿no? Pero es el mismo hombre, sino que tiene otro pantalón, otra camisa, pero es el mismo hombre. O sea, eso es gatopardismo. Hemos cambiado de persona, pero son las mismas actitudes, entonces no cambia nada. Entonces, este es el problema de fondo. Querido amigo, necesitamos cambiar de manera fundamental, estructural. Y se va a cambiar la sociedad, va a cambiar. El cambio se va a producir el momento en que cambiemos la clase política, pero que venga con una clase política visionaria, competente, que tenga amor, con cariño hacia su pueblo, a su tierra y a la gente, de verdad. Ese momento. Ahora, usted me dice, ¿cómo identifico? En otra cápsula voy a hablar sobre el tema. Es decir, cómo identificar a esas personas, a ese grupo de personas, no a un caudillo, sino a un grupo de personas que tengan ese tipo de criterio, ese tipo de objetivo, ese tipo de mentalidad. No va a cambiar Yacuiba, insisto, no va a cambiar Yacuiba, no va a cambiar Gran Chaco mientras sigamos con esta misma clase política.